El movimiento ocupa consiste en dar uso a terrenos, edificios que expresamente están desocupados o abandonados, bien temporal o permanentemente, lo que supone una violación flagrante de la propiedad privada, en alas del ilírico modelo de solidaridad social. Hoy hablaremos de esto en nuestro Inmoblog número 30. Yo soy Julio y esto es 8 Realty Design. Esta semana hemos visto los noticieros cómo ocupaban de alguna manera los titulares con respecto a lo que vamos a hablar esta semana, de la ocupación de la propiedad privada. Ese protagonismo que está representando el problema jurídico que se viene de alguna manera avalando desde un sector de algún partido político que está gobernando en este momento, sumado con la legislación y otros factores que vamos a ir desarrollando en este vídeo de hoy, es lo que demuestra la problemática de la ocupación. No sin antes recordaros que tenéis a disposición de vosotros nuestro libro de 8 Realty Design, 20 razones para comprar y vender con nosotros, en el que hablamos de muchos aspectos en el tema de alquiler, compra e inversión en propiedades inmobiliarias, tanto en el sector privado como en tipos de inversiones a través de algunos fondos destinados para invertir en propiedades en alquiler para explotarlas a largo plazo. Si tenéis interés en adquirir este libro, no tenéis más que entrar en Kindle Amazon, donde tenemos toda la información necesaria para que tengáis todo detalle de lo que necesitéis con respecto a comprar, alquilar, vender o invertir en el sector inmobiliario. Está a disposición de vosotros. Kindle Amazon, aquí, entrar ahí y tenéis toda la información. Algunas empresas de desocupación, que se llaman desocupas, o empresas dedicadas al tema de la desocupación de estos ocupas en las propiedades, hablan de que el incremento que han experimentado en los últimos años ha sido en torno a un 300%. El hecho es que hemos visto noticias en esta semana donde se habla de en torno a 44 ocupaciones de inmueble al día en España, lo cual es un nivel preocupante con respecto a lo que ocurre en el resto de Europa. Esa irrupción de estas organizaciones, porque son de hecho organizaciones no digamos criminales, pero están organizados de alguna manera para hacer ese movimiento ocupa, irrumpen con toda ilegalidad dentro del parque inmobiliario, afectando el tema de las inversiones y afectando todo lo que tiene que ver con respecto al sector inmobiliario, cuando realmente quienes deberían de ocuparse en el aspecto de dar soluciones a este movimiento social o a esa persona que no tiene capacidad de acceder a la vivienda, van exclusivamente con el gobierno, porque no tienen políticas destinadas a la vivienda social. Tienen promulgaciones, pero no hay una política verdadera de construcción de vivienda social en el que ampare o le dé cobertura a esa gente que está completamente fuera del sistema, porque no tienen trabajo, porque además de eso son insolventes y porque tienen una serie de circunstancias y necesidades que el gobierno debería de amparar, que para eso pagamos impuestos, sin obligar al sector privado a tener que estar llevando la carga de todo lo que está ocurriendo, sobre todo la carga económica y emotiva y emocional con todo lo que está ocurriendo. El hecho de facilitar el empadronamiento y el hecho de una ley que no está redactada de forma precisa y que deja mucho a la ambigüedad es lo que ha hecho que este movimiento se promulgue, se expanda, sea cada vez mayor, junto con las circunstancias económicas y sociales que estamos viviendo tras la pandemia y las olas venideras, porque esto se va a ir incrementando. El cierre de actividades de empresas, gente que está apuntando al paro, la deceleración, el decrecimiento y la merma en el tema económico, que esta semana también lo hemos escuchado, que es evidente, y una política de gobierno que no tiene una dirección precisa y concisa al futuro para dar cabida a la vivienda social es lo que está haciendo que esto se convierta en un problema. La carencia de leyes que protejan a la propiedad privada sin duda se traduce en un estado de desesperación total para los propietarios. Inclusive
aun cuando sus dueños vuelven a tener propiedad de ese inmueble, de sus legítimas viviendas, a lo largo de un periodo que suele estar muy prolongado con respecto a la Unión Europea. Este movimiento de ocupación empieza realmente en los años 70. Empieza con el motivo de alguna manera, proclamarse en contra de las situaciones que había en aquel momento. Estábamos en plena dictadura y era evidente que este movimiento Ocupa lo que intentaba es dar una visión distinta a las necesidades que había en aquel momento, que se estaban empezando a vislumbrar. El problema es que ni la dictadura ni la posterior democracia le ha dado una cobertura real o han hecho una política real de vivienda que dé amparo a esas circunstancias. Lo que ha hecho es que esta bola de nieve se vaya incrementando hasta los días de hoy. Todo con la sustentación ideológica que está amparada supuestamente en la Carta Magna por el artículo. Efectivamente, ese es el problema. Y sumado a la reforma del Código Penal de 1995. Esto lo que ha hecho es incrementar más la problemática de la gestión de la vivienda en España. Sumado toda esta problemática también con la interpretación del legislador del turno del juicio que vaya a haber, es lo que complica aún más todo lo que está ocurriendo. Porque lo que promulga de alguna manera es la impunidad de estos actos en el momento que se producen. Y aunque al final ese incremento de personas que han sido imputadas por casos de ocupación y que se ha visto incrementado desde la crisis de 2008 y sobre todo exponencialmente en 2012 y 2015, cuya gráfica es esta que veis aquí, lo que representa es ese incremento de la impunidad ante estos hechos que son delictivos y que en Europa tienen penas de cárcel, a diferencia de lo que pasa en España. Ese repunte que se empezó a vivir en el año 2012 en Madrid, que representaba el 86% del movimiento de ocupación, que hablábamos en torno a unas 1.389 viviendas aproximadamente, mientras que en Barcelona pasaban un poquito de la centenar, ha ido cambiando a lo largo del tiempo en estos últimos años y se ha incrementado en valores bastante preocupantes. Porque los agujeros de la ley, las dificultades y la lentitud de los procesos judiciales es lo que retarda a los propietarios a recuperar su inmueble, mientras el disfrute y el uso de ese inmueble durante el periodo que esté ocupando esa persona, de alguna manera le garantiza tener techo a costilla de que el gobierno no actúa y de que la propiedad privada tenga que, de alguna manera, asumir gastos económicos sobre esa situación. Lo que en mi opinión hay dos personas que están sinceramente robando en la particularidad o a la persona privada a cada uno. El primero es el Ocupa y el segundo es el gobierno, que de alguna manera está amparando esa situación. Pero, ¿qué hacer para recuperar tu vivienda? Lo primero que tenéis que tener claro es que nada más esa persona irrumpa en vuestra propiedad, tenéis que denunciarlo lo antes posible. Si es antes de las 48 horas, mejor todavía. El motivo de hacer esto es informarle a la policía que ha ocurrido un hecho que es un delito, pero que esté dentro de esas 48 horas. Si no fuese así, tenéis un problema. La razón es que dentro de esas 48 horas la policía sí tiene potestad para, de alguna manera, forzosamente sacarlos del inmueble. Es la única forma de echarlos fuera. Si no, tenemos el problema que viene el punto número 2. Y es que, pasadas las 48 horas, necesitamos una orden judicial para poder ejecutar el desahucio de esas personas del inmueble, porque ya la ocupación de alguna manera ha pasado un periodo mucho mayor. Inclusive, ese Ocupa se podía dar la potestad de cambiar las cerraduras y cambiar los recibos de agua, y conectarse a internet, pedir servicios que os dé la gana, y en algunos casos vais a ser vosotros los propietarios los que vais a tener que pagar esa circunstancia. Así que es necesario que antes de las 48 horas hagáis lo posible y lo imposible por denunciarlo. El tercer punto que tenéis que tomar en cuenta es identificar a ese Ocupa. Si pasadas las 48 horas ya está ocupando el inmueble y no hay manera de sacarlo, tenéis que identificarle. Tenéis que conocer sus datos, su DNI, toda su información para poder proceder judicialmente contra esa persona. Algo que no es fácil, porque muchos de ellos son indocumentados, otros son ilegales, algunos pues inclusive hasta no tienen solvencia
Por tanto, es un poco complicado, pero a veces en los servicios que contratan de internet, de telefonía o de cualquier otro servicio que soliciten, hay información en la que vosotros podéis atajar de alguna manera y poder llegar a saber quién es la persona que os está ocupando el inmueble. Mientras, el juicio va a ir ocurriendo. Y el problema con este número 4 es que el juicio suele tardar entre 9 meses a 2 años. Y va a depender de la agilidad y de la astucia que tengáis vosotros a la hora de actuar si han pasado ya las 48 horas. Pese a todo, no van a poder evitar al final el desalojo, porque al final el juez determinará que tendrán que desalojar porque evidentemente el propietario de ese inmueble siempre se va a amparar que sois vosotros. El problema es que hay este resquicio en la ley de que pasadas las 48 primeras horas se le da de alguna manera un permiso de ocupabilidad, es decir, derecho de morada. Y ese es el problema, la interpretación con respecto a esa parte de la legislación que hablamos de 1995. Los gastos o las costas que suele haber sobre estos juicios, al ser estas personas insolventes, suele ir a cargo de los propietarios. Y evidentemente en algunos casos pueden ser 600 euros, pero en otros podrían superar los 3.000 euros. Y eso va a ir en función de cada uno. Y otro de los aspectos que tenéis que tomar en cuenta es que muchas veces al momento de ser desalojados suelen hacer daños bastante importantes a la propiedad, tanto como romper todo lo que sería el mobiliario de cocina, pintadas en las paredes, mobiliario roto o cualquier situación que ellos crean de vandalismo que a veces es muy difícil de cobrar. Así que, aunque el juez determine de que las costas sean por cuenta de él, al final vais a tener que vosotros desembolsar de vuestro bolsillo. Y desde el punto de vista civil no hay un procedimiento como tal para hacer los desahucios. Ese es el problema, por eso se tarda tanto en llegar a la conclusión de que ese señor es un ocupa. Y ese es el resquicio legal que estas personas se aferran para poder ocupar una vivienda durante mucho tiempo. No está otorgada de manera rápida y efectiva la tutela y la morada y el uso y usufructo de la propiedad siendo usted titular de la propiedad privada, lo cual es una ironía, pero es un tema jurídico por algunos artículos que no están definidos de manera correcta, tanto en la Ley de Arrendamientos Urbanos como en la Ley de Enjuiciamiento Penal. Ambas dos, inclusive, a pesar de que el gobierno actual se ha llenado la boca diciendo que ha hecho modificaciones, esas modificaciones no han tenido que ver exactamente contra el movimiento Ocupa, porque no le interesa, sobre todo siendo un partido que de alguna manera ampara o tiene cierto buen ver contra estos movimientos de ocupación. Y en específico su socio de gobierno, que es el que más tiene interés en que esto continúe. Recuerde, el problema no es del ocupa, el problema no es de usted por ser propietario, el problema es de un gobierno que no tiene una política de vivienda social adecuada y adaptada justamente para esas personas. Y además, dos leyes que necesitan ser reformadas de manera concisa, precisa y necesaria en los tiempos en los que vivimos. También participa la oposición o lo que esté los partidos en general, porque su vista gorda ha hecho que toda esta circunstancia vaya a más. Así que nada, yo soy Julio, esto es 8 Realty Design, espero que el vídeo de hoy os haya servido y recuerda, tenemos tu casa, creamos tu hogar. Ah, por cierto, la semana que viene la semana que viene sí hablaremos de la ley del suelo, porque claro, como esto irrumpió esta semana, pues he decidido hacer este vídeo. Así que nada, os espero la semana que viene, hasta luego.